Soy estudiante de la Escuela de Bachillerato Vicente Guerrero, con clave 30ETH0326A. Hoy les presentaremos un tutorial a cargo de los alumnos Yair Escudero, Arturo Pérez, Daisy Hernández, Héctor Manuel Martínez y yo, su servidora, Luz Janet Vázquez, sobre el presente simple, sus usos y estructura. El presente simple es un tiempo verbal en el que se describen algunos hechos o acciones que se realizan periódicamente. El presente simple tiene tres estructuras: afirmativa, negativa e interrogativa. Para dar inicio a la explicación, veamos el siguiente ejemplo. I go to the school every day. Yo voy a la escuela cada día. La conjugación del verbo en presente es muy simple. Lo importante es tener cuidado con la tercera persona del singular, como es he, she, it. Regla número 1. Si el verbo termina en S, CH, como está aquí, watch, se le agrega ES. O Y. Se debe añadir ES al finalizar el verbo para evitar el choque de consonantes. Regla número 2. Si el verbo termina en O, se añade al final del verbo ES. Por ejemplo, does. Regla número 3. Si el verbo termina en Y, se elimina esta y se le agrega IS al final del verbo. Por ejemplo, the carry se le agrega IES. Sin embargo, dentro de esta regla hay algunos verbos que terminan en Y. Tal es el caso de to play, pero que se le agrega S, que como entonces quedaría to place. Para finalizar con las reglas, hay verbos que combinan por completo su escritura al conjugarse con la tercera persona, tal como es el caso de have y has. Ahora veremos la estructura del presente simple en su forma positiva. La formación de una oración en presente simple sigue la siguiente estructura. En este caso sería sujeto más verbo, el verbo en presente simple más el complemento. My father drives has car on Wednesday. My father es el sujeto. El verbo en presente simple es drive. Y has car on Wednesday sería el complemento. Ahora veamos otros ejemplos. She ate a sandwich. She sería el sujeto. El verbo en presente simple sería eat, que sería comer. A sandwich sería el complemento. They soon appeared in the eat. They soon sería el sujeto porque está hablando de él. Appear sería, como en este caso, el verbo en presente simple. In the eat sería el complemento. El negativo es el sujeto más verbo auxiliar to be más auxiliar negativo más verbo. Por ejemplo, I don't not talk, she does not eat, they do not learn. Sería sujeto más do más does más not más el complemento, ¿no? En frase negativa el verbo auxiliar to cambia y el verbo principal va en el íntimo. Ahora le mencionaré unos ejemplos del presente simple en forma interrogativa. Do you like classic music? Esto quiere decir, ¿te gusta la música
clásica. El otro, do they first semester studying in the river. Esto quiere decir los estudiantes de primer semestre nadan en el río. Como en frases negativas, interrogativas, el verbo to do cambia y el verbo principal va en el infinito. Por último, el presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. A diferencia del español, no se usa el presente simple para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos. Se suele utilizar el presente simple con adverbios de tiempo de frecuencia. Por ejemplo, always, siempre, every day, cada día, usual, normalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, rarely, raramente, hardly ever, casi nunca y never, nunca. Donde se suelen utilizar adverbios de frecuencia pueden ser I always talk to my mother on Sundays. Siempre hablo con mi madre el domingo. He never eats vegetables. Nunca come las verduras. They usually learn something new in class. Normalmente aprenden algo nuevo en la clase. Los de tiempo van delante del verbo, excepto el verbo to be, ser o estar. Cuando se usa to be, el verbo en adelante del adverbio.